y nos ponemos, invocamos la presencia del Señor, ¿no? La presencia del Señor, todos juntos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Santo Espíritu, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, gracias nuevamente y saluda a todos nuestros amigos, a todos los que están participando en nuestro curso y empezamos a conectarnos con Job, ¿no? Este personaje que nos está abriendo a un nuevo tipo de dimensión, ¿no? Una dimensión de relación mística con Dios, también una manera nueva o también una manera fresca, a pesar de ser 500 años antes de Cristo, una manera fresca de hacer oración con Dios, ¿no? Estos días, mientras estaba preparando el curso de Job, he visto cómo recordaba, cómo lo que ustedes pueden ver también es experiencia mística de tantas personas mujeres, ancianos, aquí han hablado ahorita del Señor de los Temblores, del Taita, el crucificado. He visto yo personas cómo se arrodillan, señoras que se arrodillan y empiezan a llorar delante de la cruz. Esa experiencia mística creo que es muy valiosa y alcanzar esa experiencia es algo que todos tenemos que aspirar, ¿no? San Agustín decía algo que Job no lo ha dicho, ¿no? Job lo ha dicho de otra manera, pero San Agustín decía, Señor, mándame el don de lágrimas. Hay personas que no saben llorar o hay personas que no quieren llorar. Imagínense un santo como San Agustín pidiendo el don de lágrimas. Lo mismo es Job. En esa no sufre ese su dolor, pero en cambio San Agustín le pedía al Señor ese saber llorar sobre sus pecados. En cambio Job, le digo, es uno que protesta contra el castigo del Señor, porque Job es alguien que está viendo la desproporción que hay entre el castigo de Dios y sus pecados. Eso es interesante. Job, vamos a verlo dentro de poco, va a decir, ya, puede hacer que pecado. Puede hacer, pero este Dios puede ser tan justo que yo he pecado tal vez una cosa tan pequeña, insignificante y me haga un castigo como el que me está castigando. Murió mi familia, desaparecieron mis bienes, murieron los animales. A él le ha golpeado una enfermedad incurable. Entonces, la proporción del castigo. Muy bien. La última clase, de manera veloz, vamos a ver, hemos hablado de que Job exige una relación íntima con Dios. Y en esta relación íntima hemos visto cómo de alguna u otra manera Job se estuvo acercando a esta necesidad de hablar con Dios. Fíjense, un detallito solo entre paréntesis, ¿no? Muchos padres no sabemos rezar. ¿Y cuándo ustedes se van a dar cuenta cuando hacen una oración, alguien del grupo, alguien de la parroquia, una persona, cuando a Dios siempre le nombran en tercera persona? Esa persona todavía no sabe rezar. Cuando tú rezas, que el Señor nos bendiga, que Él nos ayude, que Él nos proteja, que Él todavía no sabe rezar. ¿Por qué? Porque van a ver que en todo el misal de la iglesia, todos los oremos de la iglesia es tú. Tú. Bendícenos, Señor. Tú. Curioso, todo el Padre Nuestro es una oración de tú. Padre nuestro, tú que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, danos tu pan cotidiano. En cambio, a rezarle a Dios en tercera persona no es rezarle. Y con eso cierro el paréntesis. A Dios se le tutea, como Job, uno se enfrenta. Los extranjeros tal vez no nos van a entender, pero en el Perú hay personas que se alocan cuando dicen, me ha tuteado, me ha tuteado.
se desesperan. No voy a criticar a los altos rangos de la iglesia, ¿no? Algunos les clarifican, por favor, monseñor, no, no padre, por favor. O sea, en cambio, a Dios le tenemos que tutear y cada día le tuteamos con el Padre Nuestro. Esa es la oración que nos acerca, fíjense, a esta intimidad. Y Job va a pasar de la oración en tercera persona, que él, Señor, tú se va a enfrentar con Dios. Ese es el salto de la tercera persona a la segunda persona. Interesante, el singular. Muy bien. Otro punto importante solo para recordarles, estamos hablando cómo los amigos de Job están presos de una teología de la retribución. Y la teología de la retribución, ¿qué cosa es? Dios bendice a los buenos, castiga a los malos, por lo tanto, si Job está siendo castigado es porque ha pecado. De alguna manera él o sus hijos. Hoy vamos a descubrir que también Job es prisionero de esa teología. Porque Job también está protestando en el fondo lo mismo. Señor, si yo me he portado bien, ¿por qué me castigas? Es decir, Job también es prisionero de esta. Y tal vez nosotros en Job es alguien que personifica nuestra religiosidad. Cuando todo nos sale bien, bendito el Señor. El día en que algo no nos sale bien, ¿por qué, Señor? Ya estamos protestando. Has hecho planes, has hecho proyectos, has llevado al Padre para que bendiga tu negocio, ¿no? Tus negocios. Aquí me han llevado a bendecir al gatito. Hay un gatito así que se mueve para los negocios y hay que bendecirlo porque, no, yo no sé qué tiene que ver el gatito con los negocios. ¿Va? Y entonces, una vez que me ha bendecido el Señor, ya está, todo está bien. Mientras no haya la bendición, fíjense, toda nuestra estructura teológica es revisada de nuevo con esto. Entonces, muy bien, Job, cansado, aturdido de esta cosa, Job va a empezar a atacar con fuerza, lo hemos visto la vez pasada, y ataca algo que es peligrosísimo, ataca algo que comienza a dudar de la bondad de Dios, de la santidad de Dios y de la justicia. ¿Cómo puede ser un Dios justo? Si yo he cometido una pequeña falta y me manda el castigo de esta proporción. Más adelante hay algunos textos que yo ya no estoy leyendo, pero en alguna parte Job dice, no es que nosotros seamos imagen de Dios, sino probablemente Dios es a imagen nuestra, porque actúa como un hombre. Fuerte. Muy bien, entonces 3 cosas vamos a repasar veloz hoy y para dar el siguiente salto, la búsqueda de Dios, la lucha con Dios y la pretensión de Job. En el capítulo 9, en el capítulo 10 tenemos esa lucha con Dios y en el capítulo 13 la pretensión. Hoy vamos a volver a tocar el tema del árbitro también. ¿Cómo Job busca? Ese es todo el capítulo 9. Yo no lo voy a leer todo, pero ya lo hemos leído. Job dice, Job respondió diciendo, es verdad, las cosas son así. ¿Cómo puede el hombre ser justo ante Dios? Es verdad, dice a sus amigos los teólogos. ¿Cómo puede ser el hombre justo ante Dios? No hay. Porque Dios, si quieres entablar pleito con él, ¿quién no le rebatirá ni una vez entre 1000? No le rebatirás ni una entre 1000. ¿Quién sabio y fuerte le hizo frente y salió indemne? Él desplaza los montes, etc. Él sacude la tierra, él ordena el sol, él hace todo, él ha creado las... ¿Quién se puede enfrentar contra Dios? Recuerden este texto cuando a la siguiente semana voy a hablar de la respuesta de Dios. Dios, ¿cómo le habla a Job? Eso va a ser muy interesante. Job continúa diciendo, yo mismo, cuanto menos, versículo 14, cuanto
cuánto menos podré yo defenderme, rebuscar argumentos contra él. ¿Ah? ¿Cómo yo puedo enfrentarme ante Dios? Dice Job. ¿Ah? Entonces, no se olviden, estamos en el tema de la búsqueda de Dios. ¿Cómo el hombre, Job, está intentando entablar un diálogo? Si Él es todopoderoso, el omnipotente, ¿cómo yo me puedo defenderme? ¿Cómo yo puedo hablar? Aún teniendo yo razón, no discutiría. Tendría que suplicar a mi acusador. Si se dignase responder a mi llamada, no creo que escuchase mi voz. A pesar de que Él va a responder, pero no creo que me escuche, dice Job. Él, capaz de aplastarme por un pelo, que multiplica sin motivo mis heridas. ¿Cómo yo puedo acercarme a este Dios y hablarle a este Dios? ¿Ah? Pero dice Job, versículo 22, porque Dios es tan poderoso que destruye igual al inocente y al culpable. ¿Ah? Si un azote mata de improviso, se ríe de la angustia de lo inocente, deja la tierra en poder del malvado y tapa los ojos de los magistrados. ¿Quién si no él lo hace? ¿Cómo en esa búsqueda de Dios, versículo 29, dice, y si un día me enfrento con el Señor, y si un día le hablo a Dios, versículo 29, es fuerte esto, miren, y si resulta, dice Job, y si resulta que yo soy culpable, ¿para qué me voy fatigando? ¿Podrá ser ¿podrá ser Dios imparcial conmigo? Porque Dios conoce todo. Muy bien. Entonces, Job, habíamos visto la vez pasada cómo Job reclama y dice, si Dios es así de omnipotente, yo necesito hablarle a Dios, ¿cómo yo que siendo un ser, una chispa en el viento, en la historia, puedo comunicarme con esta divinidad? Necesito un árbitro, dice. ¿Ah? Pero antes hay una frase en el versículo 32, dice Job, ojalá que esté viendo, creo que está muy chiquito el texto, ¿no? ¿Mm? Muy bien. ¿Está bien ahora? Sí. Muy bien, dice versículo 32. No es un hombre como yo para decirle. ¿Qué le está pidiendo Job a Dios? Compadezcamos juntos en un juicio. Fíjense, yo quiero que vayan esto a 5.000 años, perdón, 500 años antes de Cristo. Fíjense nuestras culturas cuán retrasadas están, para decirle una palabra lacónica. 2.500 años antes, en el pueblo de Israel, en estas montañas de Israel, entre campesinos, había toda una estructura para hacer un proceso, para un acusado, para defenderse. Había un juicio. Antes de que alguien sea condenado a la cárcel, a la muerte, etc., había un juicio. Y en el juicio había quien te defienda y quien no te defienda. Tenías tu defensor. Igual que funciona hoy el derecho. Entre mayas, entre aztecas, ¿quién ha conocido el tipo de juez? Entre incas. ¿Dónde se ha escuchado un abogado que haga de juez entre los incas? No le caía simpático al inca y el inca ¿no? Muy bien. Job, entonces, fíjense la historia. Job te está pidiéndole a Dios, comparezcamos juntos ante un juicio. Porque, Señor, tú me estás tratando mal, yo quiero a protestar porque me estás tratando injustamente. Hagamos un juicio, dice Job. Pero ¿cómo hacer un juicio con Dios si Él es todopoderoso, el omnisapiente? Que existe un árbitro entre nosotros. Job, entonces fíjense, esta búsqueda de Dios le ha hecho encontrar a Job la necesidad de un árbitro. Hoy vamos a hablar del Goel. ¿Qué es el árbitro? Aquel que puede hablarle a Dios en su calidad divina y puede hablar al hombre en su calidad humana. Interesante. Solo con un árbitro imparcial puedo. Posteriormente, el cristianismo, fíjense,
con el cristianismo ha desarrollado este principio, porque el paráclito es el defensor. Paráclitos, ¿quién es el paráclitos? Tu defensor ante Dios. No es tu acusador. ¿Ah? Si ustedes leen la Biblia, ¿no? Ojalá que hablen la Biblia en Apocalipsis. Cuando el Señor triunfa, ¿quién cae? El acusador, dice. Aquel que nos acusaba día y noche. Algunos construimos nuestra religión, algunos construimos nuestra religión en función del acusador. ¿Ah? Algunos construimos nuestra religión en función de alguien que siempre nos está acusando. Y qué triste cuando una persona va avanzando en ese proceso y se vuelve escrupuloso. Hay gente escrupulosa en su fe, pero hay gente que todo el tiempo se está lamentando. Eres pecador, pero todo el tiempo, tú eres pecador, ¿no? ¿Quién te acusa? Ya saben quién es el acusador, pero en la Biblia hay un defensor. Es más, no en la Biblia, sino en el misterio de Dios. El Paráclitos va a ser ese árbitro, tu defensor ante Dios. Lo dice Jesucristo, tu Paráclitos, tu defensor. Miren, esto lo está anunciando Job, lo está hablando 500 años antes de que empiece el cristianismo. Muy bien. El otro punto, para avanzar un poquito rápido, es cómo Job lucha con Dios en el capítulo 10. Job manifiesta todo su cansancio. ¿Ah? Job manifiesta todo su cansancio ante Dios, porque, ¿no? Aquí les estoy poniendo, ¿no? Pues según su razonamiento, Dios se está convirtiendo, se ha convertido en su adversario. Y si Dios se pone contra ti, si Dios está contra ti, ¿por qué Job lo siente así? Job dice, ¿por qué el Señor me está castigando tanto? Sin embargo, Job necesita entender a esta divinidad y lucha para entender a la divinidad. Lucha para entender a Dios. Esta lucha, ustedes no tienen que asustarse porque en el libro de Génesis, Jacob, que después va a ser Israel, ¿no? Va a luchar contra Dios toda la noche contra el ángel del Señor. Y dice, peleó contra el ángel del Señor. Y peleó hasta el alba, hasta que el Señor le diga su nombre. Y entonces el Señor le cambia. Nuestra fe, y eso nos está enseñando Job, nuestra fe es también esa lucha para entender a Dios. No puedes, hermano, hermana, no puedes mantener tu fe de la primera comunión y que esa sea, tienes 60 años, 50 años y que sea tu misma fe de la primera comunión que te han enseñado, ¿no? Y estés detrás de las estampitas, detrás de los no sé qué, ¿no? Entonces, tu fe ha debido a madurar, crecer. Y en ese proceso de identidad también tu conocimiento de Dios. ¿Qué tipo de conocimiento de Dios tienes? Tal vez es lo que has aprendido en la confirmación y en lo que en la confirmación y en la primera comunión, lo que te ha dicho la monjita, y haya quedado, ¿no es cierto? Que en el cielo todos se sirven con un cucharón y todos vamos a comer con un cucharón, ¿no es cierto? Y que en el cielo hay tanta paz. Tal vez no es así. Si ustedes abran rapidito vuestras Biblias, fíjense solo un detalle, no sé por qué les estoy hablando de eso, pero es valioso que les diga. Abran a ver vuestras Biblias en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis. En el libro del Apocalipsis se habla de la multitud de personas que están en el cielo. Una multitud de personas. Entonces, dice, algunas sectas han leído y dice, hay 144,000. 144,000, lo dice, estoy en el capítulo 7 del Apocalipsis. Capítulo 7, versículo
¿no? Versículo 1. Después vi 4 ángeles, decía, ¿no? 7:4, capítulo 7:4. Al oír el número de los que fueron señalados, 144,000 entre todas las tribus de Israel. Yo he escuchado algún hermano de alguna secta que dice que solo en el cielo hay 144,000. No, no hay 144,000. Vayan al versículo 9. Ojalá que esté en el versículo 9. Después miré y vi una gran multitud de todas las naciones, razas, lenguas y pueblos que estaban delante del pie del trono del Cordero. Una multitud innumerable. Eran tantos que nadie puede contarlos. O sea, en el cielo, algunas personas creen que en el cielo van a ir y van a estar la visión beatífica, él y Dios, que se ha desarrollado con Santo Tomás de Aquino. No vaya a chocarme con Santo Tomás. Pero algunos creen que en el cielo va a estar tú y Dios en esa relación mística. No, hermano, en el cielo vas a estar al lado de una multitud innumerable. Y si te aburre la gente, significa que el cielo no está para ti. Si te aburre la gente, preocúpate, porque en el cielo a tu costado va a estar tu familia, tu amigo, tu amiga, tu vecino, tu vecina, etc. Dice 144,000. Y por último, ahí otro día les voy a hablar. En el cielo, no es como dicen los testigos de Jehová, que en el cielo está un paraíso, cataratas, jardín del cielo, animales, frutas, todos bonitos, ¿no? Como dicen los testigos, todos con caras hermosas, sin arrugas, ¿no? Etcétera. No, el cielo es una ciudad. Curioso, la ciudad santa de Jerusalén. Estamos yendo a una ciudad. Y aquel que no sabe vivir en la ciudad, qué difícil, el cielo, si no sabes vivir con otros. Entonces van a entender, y cierro este grande paréntesis, hoy entienden por qué Jesucristo va a decir, solo hay 2 mandamientos que sirven. El amor a Dios, o bueno, 2 mandamientos que son eternos, que sirven para esta vida y para la otra. El amor a Dios y el amor al prójimo. Porque si vas a una ciudad santa, a una ciudad llena de gente, te interesa mucho el amor a Dios y el amor al prójimo. Si no sabes convivir con otra persona, el cielo no es para ti. Bueno, entonces, fíjense, les estoy moviendo para algunas personas toda su teología, porque algunos creen que van a estar solitos, tranquilos, que es un jardín. No, es una ciudad. Lo mismo sucede con Job cuando lucha con Dios. Quiere entender a Dios, el misterio de Dios. Y miren cómo Job va a hacer 5 preguntas duras a Dios. Siento asco de mi vida. Voy a dar curso libre a mis quejas. Voy a hablar henchido de amargura. Diré a Dios, no me condenes. Explícame por qué me atacas. ¿Te parece bien oprimirme? ¿Despreciar la obra de tus manos? ¿Favorecer los planes del malvado? ¿Tienes asco? ¿Tienes acaso ojos de carne? ¿O ves las cosas como un mortal? ¿Es tu existencia la de un mortal? ¿Son tus años los de un hombre? ¿Para que hurgues en mi culpa e investigues mi pecado? Aunque sabes que no soy culpable y que nadie va a arrancarme de tus manos. Tus manos me formaron y me hicieron, y ahora en arrebato me destruyes. Qué fuerte, Job, ¿no? Tú me has creado, Señor. Me has hecho. Y ahora en arrebato de ira o en arrebato me destruyes. Está recordando el Génesis, Job. Recuerda que me has hecho de barro y que al polvo me has de devolver. No me vertiste como leche y me cuajaste como queso. Me revestiste de carne y piel, me tejiste de huesos y tendones, me concediste el don de la vida, cuidaste solícito mi aliento, pero algo ocultaba tu mente. Seguro que estabas pendiente de vigilar mis pecados, de no disculpar mis faltas. Si era culpable,
Ay de mí, si inocente no levantaría la cabeza, harto de ignominia, borracho de aflicción. Con la furia de un león me das caza, repitiendo tus proezas a mi costa. Renuevas tus ataques contra mí redoblas tu furor, tus tropas de refresco sobre mí. ¿Por qué me sacaste del vientre? Habría muerto sin que nadie lo advirtiese. Sería como si no hubiese existido, conducido del vientre a la tumba. Qué breves son mis días. Aléjate de mí, déjame gozar un poco, antes de que marche y no vuelva al país de las tinieblas y de sombra, al país oscuro y en desorden, donde la claridad parece sombra. Esa es palabra de Dios. ¿Cuáles son esas 5 preguntas que Job está haciendo? Fíjense, son preguntas muy fuertes que acabamos de escuchar en este poema. Esa es la ventaja de la poesía. La poesía dice lo que lo que la prosa no puede explicar. Las 5 preguntas, ¿ah? Porque Job tiene que entender esta su religión. ¿Qué cosa ganas, oh Dios, oprimiendo al hombre? Primera pregunta de Job. ¿Qué gana, Señor, oprimiendo al hombre? Esto lo podría decir tantas personas que nacen para sufrir y están condenadas a sufrir. Una vez en mi pastoral de los primeros años de seminarista me tocó visitar pediatría en el hospital Antonio Lorena. Qué terrible, algunos niños ya están marcados desde que han nacido. ¿Cómo explicar eso? ¿Qué cosa gana, Señor, oprimiendo al hombre? Hay personas que sienten el peso de la religión. No sienten la libertad de la religión, sino el peso. Y es una tortura, es una carga. Y tienen que cargar fardos pesantes sobre sus hombros. ¿Por qué? Porque los curas les hemos puesto fardos pesantes en vez de liberarlos. ¿Qué cosa gana, Señor, oprimiendo al hombre? ¿Qué ventajas tienes cuando detestas a tu creación, especialmente al hombre? Señor, tú me has forjado, me has hecho, y ahora me castigas de esta manera. ¿Por qué? Otra pregunta que le hace Job en el versículo 3. ¿Por qué motivo favoreces la presencia de la maldad en la historia de la humanidad? ¿Ah? Es más, en el versículo 4 dice, ¿no será que más bien eres tú a imagen del hombre? Fuerte, ¿no? Porque el hombre es el que hace allí, el que usa la ley del talión o la ley de la desproporción. Me has hecho una falta, yo te devuelvo 10 veces más. ¿Puede ser el Dios así? ¿O eres tan impaciente, Dios, o no tienes tanto tiempo que no hay espacio para juzgar al hombre? Job entonces habla del hombre con ironía. Está leyendo el libro del Génesis, pero lo lee con otros ojos Job, no como nosotros que lo leemos santamente. Job es irónico, mira desde el ángulo, de su sufrimiento. ¿Ah? Pero parece, parece que Dios mueve a Job para hacerle sentir también su propia fragilidad, su propia condición de ser un ser efímero. Job tiene angustia de ir a la muerte porque ahí termina todo. ¿No? Tercer punto, la pretensión de Job. Tercer punto, la pretensión de Job. Tercer punto, la pretensión de Job. ¿Qué pretende Job? En el anterior punto habíamos visto la lucha de Job con Dios. Luchar con Dios, entender su misterio. También esta oración de lamento, de queja. ¿Cómo puede ser posible que haya padres que son catequistas y están en la catequesis y les viene una desgracia? Ellos que han dado todo, que sus domingos lo gastan a favor de Dios y les viene la desgracia. Es ahí cuando tienes que entenderle a Dios, o es ahí cuando Dios tiene que hacerte entender su misterio. Tercer punto, la pretensión de Job.
Ah, ¿qué cosa pretende Job? Ya, uno ha buscado Job, dos, lucha con Dios, y tercero, su pretensión, que Dios me hable. Esa es la pretensión más grande que nosotros podríamos saber, como en Éxodo 33. ¿Cuál es la pretensión más grande de Moisés? Éxodo capítulo 33. ¿Ah? Señor, déjame ver tu gloria, dice Éxodo 33. Increíble. Es decir, le dice, Señor, déjame ver tu rostro. ¿Ah? Y el Señor le dice, no, voy a hacer pasar por ti mi bondad, mi misericordia, pero mi rostro no puedes ver. Señor, quiero ver tu rostro. ¿Ah? Moisés pide ver el rostro en Éxodo 33, pide ver el rostro de Dios, y Dios no le deja. A las justas le deja ver, ¿qué cosa? Las espaldas, sus espaldas. Pero ¿cuál es? Moisés, que ha visto todos los milagros, llega a un punto en que dice, quiero ver tu rostro, Señor. A un cierto punto, a un cierto punto, en la noche de despedida, Felipe le dice al Señor, en la noche de despedida, en el preámbulo antes de la última cena, Señor, déjanos ver el rostro del Padre y nos basta. Tu verdadera religión, hermano, hermana, debe ser esa aspiración grande, ver el rostro de Dios. Lo que los artistas hacen. Nosotros por la teología, allá el que va por el arte, pero ambos tenemos que buscar el rostro de Dios. Lean ese libro hermoso de Siddhartha, de Hermann Hesse, que se llama Narciso y Goldmund. Una maravilla de libro. Bueno, ¿qué cosa pretende Job? Que encontrarse cara a cara con Dios, que Dios le hable. Leo el capítulo 13. Todo esto lo han visto mis ojos. Mi oído lo oyó y lo entendió. Lo que saben, lo sé yo también. En nada me superan. Pero yo quiero hablar con el Sadai. Deseo encararme a Dios, dice Job. Todo lo que ustedes me han hablado, lo puedo entender. Pero yo quiero hablar con el Omnipotente. Deseo encararme. Yo deseo verlo cara a cara, Dios. Pues todo lo blanquean con mentiras, solo son médicos de apariencia. Ojalá enmudecieran del todo y así demostrarían ser sabios. Escuchen ahora mis descargos, atiendan a la defensa de mis labios. ¿Van a usar la mentira en defensa de Dios? ¿Usarán el fraude en su favor? ¿Serán parciales con Dios? ¿Defenderán así su causa? ¿No sería mejor que les sondeara? ¿Lo engañarían como a un hombre cualquiera? ¿Qué duda cabe que les castigaría por vuestra taimada parcialidad? ¿No les asusta su majestad? ¿Ni les sobrecoge su terror? Fíjense cómo ya Job se ha puesto muy fuerte contra estos teólogos de una teología tradicional. Job ya no aguanta. Entonces dice, basta con estas explicaciones, basta con estos predicadores, basta con estos teólogos. Quiero encararme con Dios, porque a ustedes, predicadores, no les asusta su majestad, ni les sobrecoge su terror. Máxima de ceniza son vuestras denuncias, máximas de ceniza, qué bonito, ¿no? Máximas de polvo, réplicas de arcilla, vuestras réplicas. Guarden silencio, voy a hablar yo. Me ocurra lo que me ocurra. Agarraré mi carne con los dientes, pondré mi vida en sus manos. Aunque quiera matarme, lo esperaré, pues pienso defenderme a su cara, frente a la cara de Dios. Voy a estar, ocurra lo que me ocurra. Fuerte, Job.
con eso me daría por salvado. Pues, una frase interesante dice, el impío no comparece ante él. ¿Ah? Aquel que es justo quiere acercarse para ver el rostro de Dios, pero el impío no. Entonces yo no soy impío, dice Job. Escuchen atentos mis palabras, presten oído a mi declaración. Yo he dispuesto mi defensa. Quiero, expongo mi causa contra Dios, dice Job. Yo sé que soy inocente. ¿Quién quiere pleitear conmigo? Si ahora callo, moriré. Antes de la muerte al menos hablaré con Dios cara a cara. Hazme dos concesiones y no abandonaré tu presencia, que alejarás tu mano de mí y tu terror no me alcanzará, hasta que pueda responderte si me acusas. O mejor, yo hablaré y tú replicarás. Dame paciencia, Señor. No me mandes a la fosa. Espera, espera que te expongo mi defensa. ¿Cuántos son mis errores y mis culpas? Hazme ver mis delitos y errores. ¿Por qué me ocultas tu rostro y me tienes por enemigo? ¿Por qué asustas a una hoja que vuela? Ah, miren qué bonita la metáfora de Job. Soy una hoja que vuela. ¿Por qué me asustas? ¿Por qué persigues a la paja ya seca? Anotas a mi cargo rebeldías, me haces pagar faltas juveniles, metes en cepo mis pies, vigilas todos mis pasos, rastreas todas mis huellas. Se consume cual leño carcomido, lo mismo que un vestido apolillado. Esa es la pretensión de Job, encarar a Dios cara a cara. ¿Ah? Entonces ya de alguna manera lo he ido explicando, ¿no? ¿Por qué? Porque Job sabe que está siendo castigado. Ayer la anterior clase les he visto cómo Job quiere que en el juicio, ¿ah?, se diga que Dios está actuando de una manera injustificada con Job. Fuerte, ¿no? Que me declaren inocente y que digan que Dios está actuando desproporcionadamente conmigo. ¿Por qué no puede ser el grito, el lamento de esa señora que tiene su hijo, le ha nacido un hijo Down, y conocido en una familia religiosísima, religiosísima, tan religiosa y le viene un hijo Down? En cambio hay personas que han abortado 3, 5 veces y les sale el enano tan sano como... ¿Qué es esa? ¿Cómo lanzar ese grito de angustia? ¿Ah? Hay personas que se cuidan, que son escrupulosos, con una moral escrupulosa, etc. ¿Mm? Y pierden el hijo porque no pueden nacer el hijo. ¿Ah? Y hay personas que han visto cómo engendran hijos. ¿Ah? ¿Dónde está el error? La injusticia. ¿Mm? Muy bien. A pesar de todo eso, dice Dios, mi siervo Job persevera en su integridad. Y eso que me has incitado, le dice a Satán, para que lo destruya sin motivo. Interesante. Dios se da cuenta de su actuar. De eso no se asusten. Es el Dios de la alianza, es el Dios Yahvé. Yahvé es un Dios que razona, ¿no? Se recuerdan cuando Dios hizo a Adán, lo creó del barro, etc., y se dio cuenta. No está bien que el hombre esté solo. Eso es lo bonito de esta divinidad, lo hermoso, Dios se da cuenta, lo que tal vez a muchos de nosotros nos falta. Muy bien. Entonces, sigo avanzando. En la religión de la retribución, el hombre se porta entonces bien para alcanzar las bendiciones de Dios. Ese es el esfuerzo de un hombre. Tiene que hacer algo, estar hacer una peregrinación, salir un viaje, comportarse, cumplir los mandamientos para que estés en paz con Dios, y cuando los tiene, le bendice el Señor. Aquí se halla esa lógica de Satanás. La lógica de cómo entra el mal. ¿Cómo puede haber una religión desinteresada? ¿Cómo puede haber una amistad desinteresada?
¿Has logrado tú encontrar una esposa o un esposo desinteresado? ¿Has logrado encontrar el amor de tu hijo desinteresado? Qué fuerte la pregunta, ¿no? Porque algunos papás se han vuelto cajero automático, ¿no? Cuando quiere el hijo algo de dinero, le aprieta 2 teclas de cariño y ¡pah! Ya sale el dinero, ¿no? ¿Has encontrado una persona que te quiera de manera desinteresada? ¿Ah? Una persona que te ayude de manera desinteresada, sin esperar nada a cambio. Sí, existe, lo hemos visto, conocemos. ¿Ah? He visto a las madres de Teresa Calcuta que hay en mi prelatura. Dios mío, cómo trabaja a favor de los ancianos y de esa gente que son un poquito deformes, etcétera, que ni siquiera le van a decir gracias en su vida. Y ahí están, perseveran. Conozco gente que ayuda a otras personas con un poco de dinero sin que ni siquiera sepan el nombre. ¿Ah? Yo he visto. Tenemos un hogar de niños y a veces, por misericordia de Dios, me llega un dinero que tal vez ni siquiera sé. Otras veces le digo, hoy te voy a hacer agradecer con los niños. No, así nomás. Debe, existe. Eso es lo que punza Satanás. En cambio, para los amigos de Job, no, eso no es posible. Para los teólogos. Entonces, como no hay en esa lógica inicial, entonces los amigos van a plantear una tercera alternativa. ¿Cuál es? Si el hombre recibe males, entonces, porque Dios lo está castigando, entonces, ¿qué se espera? Arrepiéntete, conviértete y recibirás bendiciones del Señor. Entonces, tú tienes que hacer eso para que recibas la bendición de Dios. Haz esta peregrinación y entonces tus días cambiarán. Acá la gente hace baños de florecimiento para que cambie su suerte. Hoffenheim está pensando en la bendición de Dios. Entonces, hasta este momento que hemos llegado a este punto, nos tenemos que sorprender de 3 cosas sobre Job. 3 cosas. Primero, la apuesta que Satán hace contra Dios. Job no ha caído en esa apuesta que Satán ha dicho, castígale a tu siervo y verás cómo te maldice. Curioso, Job no maldice a Dios, más bien maldice su propia existencia, maldice el día que nació, maldice sus días, maldice la noche, maldice su propia existencia, porque él es el que está sufriendo. Ah, miren, la lógica de Satán es maldecir a Dios, la lógica de Job es distinta. Pero otro punto interesante, hasta ahora tampoco hemos visto que lo ha bendecido al Señor, interesante. Probablemente ni Dios mismo se esperaba eso, no lo ha bendecido. Al inicio sí ha dicho, bendito el Señor, si recibimos de él los males, también recibamos los bienes. Perdón, si recibimos los bienes, recibamos los males, bendito al inicio. Pero ahora hemos visto que Job es distinto. No solo no lo ha bendecido a Dios, sino le ha interrogado y le pone en duda sus atributos. Señor, ¿qué tipo de bueno eres, Dios bueno? ¿Qué tipo de Dios santo? ¿Qué tipo de Dios justo? Curioso, no lo ha bendecido, todo lo contrario, lo está desafiando a Dios. Y tercer punto, tampoco Job ha pedido perdón. Como sus amigos le dicen, pide perdón a Dios y ya, te vas a curar, Dios te va a bendecir. Tampoco ha cedido a esa insinuación de sus amigos. Entonces estamos viendo, la teología está entrando en otra dimensión antropológica. ¿Ah? La espiritualidad se está transformando para nosotros poco a poco, ¿no? Nos está haciendo ver que esta espiritualidad nueva, fresca, a pesar de que es de hace 2500 años. Job hace todo lo posible para hablar con Dios. ¿Ah? Le pide de varias maneras, indirecta y ahora de manera directa. Quiero, compadre, que Él me hable. Lucha contra Dios. ¿Ah? Y les ponía que esa es la oración del salmista, la oración del este. Muy bien. Punto aparte, y tengo 10 minutitos para hablarles sobre este nuevo punto, ¿no? Bueno, eso les dejo a las hojitas. Job espera en un Dios diverso
del propuesto por sus amigos. A veces también nosotros deberíamos decir lo mismo, ¿no? Frente a algunas prédicas que nos hacen algunos sacerdotes, ¿no? Da la impresión de que tú crees en otro Dios. No crees en ese Dios que te está mirando, que te está controlando, si usas, no usas, cómo pecas, si pecas, cuántas veces pecas, ¿no? Lo que algunos sacerdotes, ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces? ¿No? No sé si Dios está contando cuántas veces no has pecado acá, en este pecado, cuántas veces, ¿no? Imagínense. ¿Ah? No creo que Dios esté mirando, como les decía la otra vez, ¿no? De una manera también metafórica, ¿no? ¿Ah? ¿Ah? Estás mirando, controlando qué tipo de relación estás haciendo, porque algunos están obsesionados. ¿Ah? Si usas o no usas preservativo, grandes discusiones teológicas, y algunos se concentran con eso. Imagínense si Dios está controlando esa cosa. ¿Ah? ¿Cuál es nuestra mirada de Dios? Entonces Job va a decir, no, yo espero en un redentor. Hasta aquí entonces, miren, la teología de la retribución, la teología del pueblo de Israel, la teología del judaísmo, la teología también de cierto tipo de cristianismo que ha durado por los años, es una teología que comienza a tener otro respiro. Mucha gente lee Thomas Kempis. Qué hermoso libro de Thomas Kempis, pero eso ya no se lee mucho en la iglesia porque es un dualismo, ¿no? Donde habla tan mal de la materia, del cuerpo y todo solo del espíritu. Hoy hemos entendido recién que somos una unidad antropológica, somática creada por Dios. Hace 500 años era santo aquel que se flagelaba. No quiero criticar duramente, pero fíjense nomás. Revisen los últimos santos que ha hecho la iglesia. De estos últimos 10, 20 años. ¿Cuántos de esos santos se flagelaban? Es todo lo contrario. Está ahí el jovencito ese, el que ya es beato, el de las redes sociales, está, ¿no? Carlos Esos santos, Acutis. los de hoy. Es distinto la perspectiva. ¿Aló? ¿Me están escuchando, no? Muy bien. Entonces, aquí Job, entonces les decía que también él mismo tiene que liberarse de esta teología de la retribución. Job tiene ese dolor inocente. ¿Por qué? Porque él se siente inocentemente castigado. Muy bien. Entonces, tengo 10 minutos, le decía, ¿no? Por otro lado, siente la soledad de sus amigos. Dios ya lo mantiene aislado, también sus amigos, porque no lo entienden, al contrario. ¿No? Y acá estoy poniendo, parece que Dios también está callado y Job le exige que hable a Dios, porque este Dios no habla. Respondió Job, capítulo 19. ¿Hasta cuándo seguirás entristeciéndome y aplastándome con palabras? Ya van 10 veces que me insultan y me maltratan desvergonzadamente. Si es que he cometido un error, con ese error me quedo yo. ¿O es que quieren cantar victoria, echándome en cara mi desgracia? Sepan que es Dios el que me ha trastornado, envolviéndome en sus redes. Grito violencia, nadie me responde. Pido socorro y no me defienden. Es decir, Dios está callado. Él me ha cerrado el camino y no tengo salida. Ha llenado de tinieblas mi sendero. Me ha despojado de mi honor y me ha quitado la corona de la cabeza. Ha demolido mis muros y tengo que marcharme. Ha sacado de raíz mi esperanza como un árbol. Ardiendo en ira contra mí, me considera su enemigo. Llegan en masa sus escuadrones, se abrieron camino hasta mí, han acampado cercando mi tienda. Mis hermanos se alejan de mí, mis parientes me tratan como un extraño, me abandonan vecinos y conocidos y me olvidan los huéspedes de mi casa, dice Job.
Mis esclavas me tienen por un extraño, les resulto un desconocido, llamo a mi esclavo y no me responde y hasta tengo que rogarle. A mi mujer le repugna mi aliento y me hedor a mis propios hijos. Aún los chiquillos me desprecian y me insultan apenas me levanto. Mis íntimos me aborrecen, los más amigos se vuelven contra mí. Claro, porque Dios lo ha castigado, y lo ha castigado de la peor manera, y entonces es la burla colectiva. ¿Ah? Y todos le miran, pueblo, en el pueblo chico peor. ¿Ah? Versículo 20, se me pegan los huesos a la piel y a duras penas sigo con vida. Es decir, miren la enfermedad de Job, se me pegan los huesos a la piel. He visto alguna vez una persona casi en su agonía con cáncer, así. Se me pegan los huesos a la piel y a duras penas sigo con vida. Piedad, piedad de mí, amigos, que me ha herido la mano de Dios. Miren, Job está empezando a gritar a sus propios amigos y le dice, basta con estas explicaciones, al menos tengan piedad de mí. ¿Ah? Job está buscando la consolación. Ojalá, ¿por qué me persiguen como lo hace Dios y no se cansan de atormentarme? ¿Ah? Cuando, fíjense, hay una teología, lo vamos a ver dentro de poco, la teología a los enfermos, ¿no? Hay una teología que dice que si sufres es porque Dios te quiere corregir. Y si estás sufriendo es para que Dios te corrija y seas mejor. ¿Ah? Y lo está también en el Coelet, lo está en Proverbios, etc. ¿Ah? Imagínate a un enfermo acercarte y decirle, mira, tu enfermedad te va a hacer algo positivo en tu vida, vas a salir mejor que antes. ¿Ah? Algunos se ponen en esa posición fácil frente al enfermo. Lo he leído, no sé en qué libro, una cosa genial. Cuando tú visites a un enfermo, más que hablar tú, escucha al enfermo. ¿Por qué? Decía este padre espiritual. Porque el que visita al enfermo no es Cristo, sino Cristo está en el enfermo. Interesante. Nosotros pensamos al revés. Qué bonito ir a visitar a los enfermos, les hacemos, ¿no? Les engreímos, ¿no? Como van los actores de cine, les llevan, no sé, mimos, dibujos, etc. ¿Quién escucha al enfermo? Es en el enfermo que se identifica a Dios, Cristo. Eso es lo que está protestando Job. Yo sé que está vivo, entonces dice Job. Y acá el versículo 27. Yo sé que está vivo mi defensor, que al final se alzará sobre el polvo y después que me arranquen la piel, ya sin carne veré a Dios, porque tengo que tener un defensor frente a Dios. Yo mismo lo veré, no como un extraño, con mis propios ojos, Esa es la esperanza de Job, a pesar de que Job no entiende ese actuar de Dios. ¿Qué cosa está esperando Job? Está esperando verlo cara a cara en ese Dios que cree que es distinto a lo que le están explicando sus amigos. Yo mismo lo veré con mis propios ojos. Y miren el grito de anhelo de Job. El corazón se me deshace en el pecho. La aspiración profunda del cristiano. Es verdad, ayuda al prójimo, está bien, hermano. Nadie está contra eso. Ya lo ha dicho San Agustín. Ayudar, servir al pobre, servir al enfermo, servir, hacer sacramentos. Eso está bien, qué bonito, hermano. Si haces sacramentos, si estás haciendo misas, si asistes. Pero tu aspiración grande, profunda, debe ser ver el rostro de Dios. Porque como dice Jesús a Marta, todo eso se te quitará. En el cielo no hay pastoral, no hay matrimonio, no hay bautizos que preparar, no hay matrimonios que realizar, no hay jóvenes de confirmación a quienes preparar. Yo mismo lo veré, no como un extraño, mis propios ojos lo verán. ¿Cuánta gente que muere y cree que ya está junto a Dios? Eso, otro día vamos a hablar de eso.
Los que mueren en Cristo, dice San Pablo, los que mueren en Cristo son los que ven el rostro de Dios, los que mueren en Cristo. Hay cuánta gente que nunca ni lo ha conocido a Cristo, pero el día de su funeral todos lo mandamos al cielo, al bendito. ¿Ah? Los que mueren en Cristo. Esa es otra perspectiva. Muy bien. Entonces, aquí estamos frente a una postura de Job que está hablando de Job en su queja está esperando un defensor. Job está esperando un defensor, alguien que le defienda ante Dios. Sus amigos no lo pueden hacer, sus amigos le hacen escarnio, sus vecinos también, todo el mundo se burla, todo el mundo lo maltrata. Entonces, Job aspira a un defensor frente a Dios. Ahora les voy a hablar de eso. Muy bien. Job va a hablar de eso y, ¿no? Bueno, ya les voy a, esta parte del texto les voy a leer más adelante. Entonces, en la siguiente clase en la siguiente conferencia vamos a ver 3 cosas más de Job. El deseo de Job, la esperanza de Job y la certeza de Job. ¿Cuál es la certeza última de Job? La certeza última de Job está en el capítulo 16 que les estoy enviando, ¿no? Perdón, sí, aquí está. Voy a leerles solo esto para ya no cansarles porque hemos llegado a la hora. ¿Cuál es la certeza de Job? Leamos. Piedad de mí, amigos míos, que me ha herido la mano de Dios. ¿Por qué me persiguen como lo hace Dios y no se cansan de atormentarme? Ojalá se escribieran mis palabras, ojalá se grabara en cobre con cincel de hierro. Dice Job, yo sé que está vivo mi defensor. En griego, en hebreo, defensor es Goel. Y Goel también se traduce como el redentor. Y que al final se alzará sobre el polvo. ¿Quién es este Goel? En el Antiguo Testamento ya tenemos algunas figuras que nos van a ir hablando de esta figura que es la figura de uno que está a tu lado y que te salva, que te redime, que te cuida. Hay muchas maneras en el mundo judío de entender al Goel. El Goel es el que, por ejemplo, te han vendido como esclavo y hay alguien que paga tu rescate, tu rescatador. Ese es tu Goel, tu rescatador. Es un familiar cercano, alguien que está cerca a tu familia. ¿Quién es el Goel? El Goel es, como dice la ley del levirato, muere sin tener descendencia. Y entonces tu hermano tiene que casarse con tu mujer. ¿Para qué? Para que te dé descendencia y tu nombre no desaparezca. Ese es tu redentor. Ese es el que te hace existir, el que te da la vida. Entonces, en el mundo judío, de eso voy a hablar en la próxima, en el mundo judío la figura del Goel es un personaje muy importante para la convivencia cotidiana. Y todo eso también se traslada a la convivencia celestial. Entonces, necesitamos siempre y Cristo, Jesús, cuando venga, va a presentarse como el Redentor. San Pablo lo va a entender de una manera genial. Tu justificador, Goel, ¿quién es el Goel? Tu Redentor, el que te justifica, dice San Pablo. ¿Qué significa tu justificador? ¿No? La profesora te bota del salón. La profesora te bota del salón porque te portas mal, te pone fuera del salón. Viene el director del colegio, que es buena gente, ¿no es cierto? Si es curita o monjita, mejor todavía, y le pregunta, ¿qué has pasado? No, la profesora me ha votado porque me he portado mal. Bueno, voy a hablar con la profesora. Le habla a la profesora y le dice que pase. Ese es el que te justifica. Ese es tu redentor, tu salvador, tu justificador, dice San Pablo. Y curioso, miren hacia dónde se está orientando Job en su oración frente a Dios, porque él se ha dado cuenta de que directamente no puede enfrentarse contra Dios.
necesita un defensor, necesita un árbitro, necesita un goel, que también se dice un defensor. También nosotros necesitamos ir aprendiendo esa figura de nuestro justificador. Lutero lo ha trabajado mucho, ¿no? Aquel que te justifica, contrario a toda una explicación que aquel que te manda cruces, ¿no? ¿Ah? Qué interesante, Hoff. Estamos descubriendo poco a poco, y disculpen que sea repetitivo con algunos textos. Como soy profesor, estoy acostumbrado a repetir para que, como decía mi profesor, entre algunas cosas al tuétano. Entonces hay que ser repetitivos, ¿no? Y solo así entra en la primera que no lo captas, en la segunda más o menos, en la tercera se capta mejor. Muchas gracias, creo que ya me he excedido del tiempo y es 9:10. Gracias, les saludo a todos y como saben, si alguno quiere decir algo o no, están también las personas que están en el Facebook, si quieren consultar algo pueden escribirlo, o también las personas que están aquí pueden escribir al chat o levantar la mano y compartir, que estos momentos también son valiosos. Ahora levanto la mano. José Noriega. Hola, Ciro. Buenas noches. Una pregunta. Bueno, se entiende que el libro de Job es un libro narrativo, o sea, Job no existió en la realidad, ¿no? O sea, es netamente catequético. Pero mi pregunta es, ¿cómo siendo un libro parte de la Biblia, se puede entender un diálogo implícito entre Dios y el diablo para probar a Job? Cuando no puede haber diálogo entre Dios y el diablo. Esa es mi pregunta. Ya, ahí te remando a la primera lección. Ya expliqué que no es el Dios, el Satán, que nosotros conocemos al Satanás o al diablo, ¿no? Que viene después del cristianismo. Estamos hablando de 500 años antes de Cristo, donde tampoco existe el concepto de la resurrección. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase también, cómo Job de alguna manera tiene que intuir, porque dice, sí, el Señor me va a mandar a la fosa, al Sheol. Y dice, ojalá que un día se acuerde de mí, que estoy en el Sheol. Algún biblista va a decir, ya. O sea, esos conceptos se tienen que desarrollar. Lo mismo que el Satán, ¿no? Es una figura que... O sea, no podemos decir que Job no ha existido en el sentido de como entonces todo esto es poesía, no. Los rabinos, los escritores, los agiógrafos, así como hemos estudiado el Pentateuco, ¿quién ha escrito, quién ha visto que Dios ha hecho esto al primer día, al segundo día, al tercer día? ¿Quién lo ha visto? Claro. ¿Quién ha ido anotando en su cuaderno? Entonces, el concepto no es nadie, entonces es pura poesía, no. Los rabinos, a veces, para explicar sus propias experiencias, han usado figuras, metáforas, para hacerse entender con la gente. No se olviden que el pueblo de Israel es fundamentalmente un pueblo campesino. Por eso, en la Biblia no van a encontrar elucubraciones teológicas como Ranner, como Schillebeck, como, ¿no? Grandes elucubraciones. En la Biblia no hay una página de elucubración teológica. Todos se han dado cuenta cosas concretas, ejemplos concretos, que el campesino te lo entiende. Muy bien. Ok, gracias. ¿Alguien más quiere preguntar algo o comentar algo? Muy bien, creo que hoy día no tenemos mucha gente que nos quiere hablar, pero espero que el curso esté entrando en... Acá tengo Monseñor Jorge Solórzano. Sí. Monseñor, con gusto.
Sí, me presento. He estado en el curso, soy obispo de Granada, en Nicaragua, y, y me ha interesado mucho porque esta teología de la retribución, como usted ha explicado, está bien metida en, como usted lo ha dicho, en la predicación de los sacerdotes y dicen a veces cosas terribles, pues. Como ha dicho hoy, que pone fardos pesados, muchas veces ponemos fardos pesados y tenemos que mejorar llevar esa esperanza, pues un Dios diferente. Mi, Eso me ha gustado mucho y me ha interesado mucho. Entonces, yo más bien quisiera invitarlo a que le hable a mis sacerdotes. Tal vez nos ponemos de acuerdo y se anima para que le... Monseñor, con gusto me asusté, pensé que era dominico, no es dominico, ¿no? No, soy diocesano. Ah, ya estamos bien, me alivia, porque yo también soy diocesano, porque los dominicos son inquisidores, entonces yo dije, tal vez he dicho una herejía. No, 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 me ha gustado y No, estoy de acuerdo con y usted. está, qué bueno, es su primera clase, monseñor. No, he estado en todas, lo que pasa es que no me he Ah, sí. presentado, solo la segunda no tuve tiempo, pero después he estado en todas. Monseñor, le agradezco, es un bonito testimonio también para mis sacerdotes y tantos sacerdotes que también esté participando. Le agradezco mucho, porque primero es un bonito testimonio que un obispo también esté participando en un curso así, que tiene y muchos sacerdotes lamentablemente no conocen la Biblia, eso hay que subrayarlo bien, porque estudiar la Biblia cuesta. Entonces, yo con gusto hago también retiros espirituales, ¿no? Sobre la Biblia, he hecho siempre retiros ahí. Entonces, con gusto puedo hablarle también a los sacerdotes y a acompañarles, porque una vez hice, por ejemplo, un retiro de una semana solo sobre el libro de la Carta a los Corintios. Es muy bonito cómo San Pablo se pelea con su parroquia, con su comunidad, y uno recibe consuelo. Entonces, lo que usted está viendo, padre, es como, monseñor, cómo es, monseñor Jorge, cómo es que la Biblia nos consuela, ¿no? Y creo que es el máximo don que nosotros podemos recibir, es ese consuelo y saber transmitir consuelo a la gente en lugar de, como dijo, fardos pesados, ¿no? Y creo que la mejor bendición es ese sentir. Job está pidiendo, hemos visto hoy día, suplicando consuelo, ¿no? No le da con él ni sus amigos. Entonces, creo que en el fondo también es nuestro deseo de todos, ¿no? Gracias, monseñor, gracias, le agradezco mucho su presencia y su participación. Muy bien, ¿alguien más que quiera comentarnos, decirnos algo? Buenas noches, Monseñor Ciro, le saluda desde Quito, De una Quito. religiosa. Sí, Monseñor, bueno, yo estoy muy agradecida que a través de Cevitepal llegué a este curso de lectura del libro de Job. Me llamó mucho la atención porque nosotros, en el común de la gente, siempre se habla de la paciencia de Job y nunca me había puesto a leer el libro, a interesarme, a ver qué mismo quería decir este libro y ahora con todos estos encuentros que hemos tenido y escucharle su explicación, me hace entender, o sea, el pueblo, digamos, en el uso común se quedó con la paciencia de Job, pero qué importante Y es, Job no tiene paciencia. y qué importante es como ahondar este tema, porque como decía Monseñor, es algo que está muy metido en la carne, eso de que Dios me va a premiar por lo bueno que yo soy, o de hecho ya está automático mi castigo porque no he sido la buena gente que debería ser. Eso está muy metido en el pueblo y a veces cuando uno va por la gente así, muy de pueblo, ese es el comentario, dicen, ¿qué hago? Yo ya estoy condenado y he hecho esto, lo otro, ya no tengo salida. Y se encuentra así una cosa que da ganas, bueno, a mí me da la sensación de decir, Dios mío, ¿cómo les cambio? ¿Cómo les hago ver que
es un Dios que me ama, que es un Dios que mientras esté vivo tengo la oportunidad de redireccionar mi vida. Y eso es muy duro, pero no sé, a mí esta lectura me está ayudando muchísimo, bueno, primeramente a mí misma, porque aunque soy religiosa, hay muchas cosas que me está ayudando a recomponer. Y también como que me está dando mucho sustento para el trabajo pastoral al que me ha llamado Dios y el que intento hacer cada día. Así que muchas gracias, Monseñor, por su ayuda. Gracias, gracias, madre. En la próxima voy a hablar sobre el tema del RIP. Es una cosa. Monseñor, quiero preguntarle algo. María, María, con gusto, sí. Es que Dime, María. entro en crisis hoy precisamente porque hace una semana me invitaron a hacer un proceso de la consagración hacia la Virgen Santísima. Pero están cayendo estos señores de heraldos del Evangelio. Ay, fatalitos. Me da la impresión de que se van a esos extremos de teologías propias, no se desaborden nada. Pero pues, por favor, ayúdeme a ver si sigo en eso o que hoy era sobre lo malo que somos, pero terribles. Yo no me sentía tan re mala, que hay que sacar todo eso del fondo para que la Virgen sea la mediadora de nosotros. Padre, entonces estoy como que en choque. Muy bien, María, voy a responderles a las dos, ¿no? María, muy bien, te agradezco mucho, pero has visto, Job está protestando contra ese tipo de teología que sus amigos le dicen, que también reconoce que has pecado, y Job está pidiendo algo distinto. Ay, sí. Necesito un redentor. No, yo necesito un defensor. Entonces, fíjense, nuestra religión en Cristo es que debemos aspirar a tener ya podemos ser pecadores, pero tenemos que tener más fe en el Redentor. O feliz culpa, dice la liturgia más importante del cristianismo. O feliz culpa, bendito pecado, dice, porque ese pecado nos ha ya puesto en el camino un grande Redentor, un Goel, dice la liturgia. Entonces, nosotros, más que maltratar a la gente con pecados, tenemos que hablarles del Redentor. Ay, sí, del algo defensor. diferente, porque... Ahora les he acabado de hablar y decir. En el Apocalipsis dice, aquel que nos acusaba día y noche, ese ha caído, ¿no? por la fuerza del Señor. Ahorita no me acuerdo la frase. Aquel que nos acusaba día y noche, el acusador. Entonces, eso es maligno. El maligno es siempre aquel que te está acusando. Puedes tener una fe desinteresada o no desinteresada, puedes hacer una obra buena o no puedes hacer. Entonces, ahí hay sacerdotes y hay predicadores que nos asusan a eso, a sentirnos siempre con un peso, con una carga, y entonces no es una religión que te libera, sino es una religión no es una religión del Redentor, sino es una religión de las máximas. Entonces, ahora, para responder también a la madrecita, ¿no? Aquí en la siguiente clase les decía, voy a retomar lo que es Isaías, que pocos lo han estudiado, y mi profesor, el grande Piero Bobati, ha hecho años de estudio sobre una palabra en hebreo que se llama el rip, y que yo lo estoy encontrando en Job de manera plasmada. ¿Qué es el rip? El rip es un juicio donde dos personas tienen que testificar o testimoniar, y dos personas tienen que defenderse, y se hace el proceso. Hay un acusado y hay un acusador. Entonces, el rif. ¿No? Y miren, en Isaías dice una cosa bonita el Señor. El Señor dice, Isaías 1:18, madre anota, 1:18. Vengan, vamos, discutamos, dice Dios. Qué bonito. Ese texto es una joya en el Antiguo Testamento y en nuestra fe.
dígame si hay en la religión azteca, en la maya, en la griega, en los incas, etcétera, un Dios que te dice, discutamos. Y Dios le dice, discutamos, porque si sus pecados son como el rojo más vivo, yo los dejaré blancos como la nieve, pero previa discusión. Qué bonito, es decir, con este Dios puedes discutir. Abraham lo ha aprendido. El Señor ha dicho, voy a mandar a esta ciudad, Sodoma y Gomorra, voy a mandar fuego y azufre. Pero Señor le dice, si hay 50 justos, ¿cómo los vas a castigar? Y Dios dice, ya, por 50 no. Y Abraham de nuevo, Señor, pero si hay 30, ya, por 30 no. Señor, si hay, ese es el cristianismo, qué hermoso, discutir con Dios. No existe, ¿eh? Nosotros tenemos los apus, los cerros aquí. A un Dios a quien tú tienes, es ese, porque el judío, el pueblo de Abraham, es un pueblo de árabes, a los árabes les gusta negociar, ¿no? Y también hay que discutir con Dios, esa es tu religión profunda. ¿Ah? Y en la oración de tu vida, en la oración silenciosa, no es tanto repetir rosarios. Eso es el cristianismo de estos últimos años. El hombre bíblico es el salmista, el que se lamenta, el que protesta, el que discute con Dios, porque a Dios le gusta discutir, lo dice en la Biblia. ¿Ah? Entonces, eso creo que esa es una cosa que lo vamos a ver en las otras. Voy a enfatizar ya dentro de poco lo que es el Goel, ¿no? Que probablemente, María, también te dé más alegría pensar que tienes un defensor en lugar de un acusador. Muy bien. Muy bien. ¿Alguien más que quiera? Sí, yo, monseñor. Ana. Sí, Ana. Yo voy a tomar unas palabras de la hermana María Quesada y de la hermana Elena Saavedra. Una es que igual estoy en shock por todo lo que está en mi cabeza, que todavía no logro identificar una cosa de la otra y pues bueno, aún me cuesta trabajo digerir. Y lo que decía la hermana Elena es que pues realmente lo poco o mucho que he aprendido de mi iglesia, pues todo esto se viene, pues no sé, en realidad no sé nada. Y por eso me preocupa mucho, porque ¿cómo poder hacerle entender a un niño que va a la catequesis para la Eucaristía o para la renovación del bautismo o para un joven de confirmación, hablarle de Job para que empiece a tener una formación desde pequeño? Si a mí me está costando trabajo, ¿cómo hacerle entender o cómo transmitirle todo esto a un niño para que su fe ya venga creciendo como lo que usted nos está diciendo ahorita? A mí se me hace muy difícil comprender. Ana, me estás haciendo una pregunta muy, muy, muy complicada por una sencilla razón. Te voy a dar 2 ejemplos concretos. En la Biblia, ¿no? En la Biblia, todos los encuentros que Dios tiene con el hombre son siempre con personas adultas y muy adultas. Eso es la cosa interesante. Hablemos de los históricos, ¿no? Cuando Dios se encuentra a Abraham, Abraham tiene 70 años. Cuando Dios encuentra a Moisés, Moisés también ya tiene 80 años. Cuando Dios se encuentra, ¿no? Y es curioso, entre todos los apóstoles de Jesús, todos ya eran grandes. Solo un joven, ¿no? Juan, pero joven en el sentido, ¿no? En el mundo bíblico, eso es muy, muy interesante. Tu vida madura es ahí cuando entras en relación con Dios, ¿no? Es decir, de niño no vives esas angustias. De niño tienes otra mirada de Dios. Entonces, nunca le vas a hablar de esas cosas a un niño. De Job no le hables a un niño, háblale a un anciano, porque el anciano tiene el peso de su vida, el peso de su carga. A un niño no le hables de San Pablo, ¿no? A un niño tienes que hablarle de cosas, ¿no?, que le ponen una base, pero de este encuentro, de este riff con Dios, solo es en la medida en que
cuanto más adulto. San Agustín en la niñez estaba robando peras de su vecino, ¿no? Pero, y detrás de las chicas, ¿no? Bueno, lo dicen las confesiones, ¿ah? No estoy acusándolo al San Agustín, que me cae bien. ¿Ah? Pero de viejo pide el don de las lágrimas. Eso nunca te va a pedir un joven, el don de las lágrimas. ¿Ah? Lo pide un viejo, porque tiene el peso de enfrentarse a Dios y mirar su vida. Entonces hay temas como este que lo estás captando más, Ana y José y el resto, porque ya tienes el peso de los años. Entonces lo estás captando de mejor manera. Por eso, fíjense, en este curso no hay jóvenes, ¿no? Tendría que ponerme mi nariz de payaso que han visto el otro día. Para los jóvenes hago esas cosas, ¿no? Pero para ustedes estamos entrando, porque les he visto, la mayoría son grandes, entonces el discurso ya es distinto. Entonces, ahora, eso por un lado. Por otro lado, hay un escritor que se llama Cornelio Fabro. Cornelio Fabro es un filósofo neoescolástico, etcétera, que decía, por ejemplo, que no hay que enseñar filosofía a los jóvenes de 14, 15, 16 años. Le malogras la filosofía, van a odiar la filosofía. La filosofía no lo tienes que... Y el error de nuestros seminarios es justamente enseñar a los jovencitos filosofía, ¿no? Porque no logras abstraer las cosas, ¿no? No logras abstraer, ¿verdad? Yo enseñé un año metafísica y basta, dije, un año cierro metafísica, no abstraían los alumnos. Entonces, ¿por qué? Porque para estas cosas necesitas la edad, el tiempo, el peso de tu... Job es un hombre realizado. Entonces, primero tenemos que sentirnos cerca del destinatario, ¿no? Entonces, la mayoría de nosotros conoce qué sería perder un hijo, una hija, que nace un hijo deforme, con problemas de salud, o este tiempo de pandemia. Los niños ni lo han sentido. Bueno, están en sus casas, pero existencialmente no lo han sentido. Ningún niño se ha cuestionado por el sentido de su vida. Un jovencito ha dicho, pucha, ¿qué es lo esencial o no? Todo el tiempo están en su WhatsApp. Pero un adulto dice, pucha, ante la muerte, ¿qué es lo esencial? Muy bien. Monseñor, disculpe. Y la pregunta es, cuando me enseñan o me dice mi catequista o mi mamá o incluso el padre en la parroquia, si te portas mal te va a castigar Dios, pórtate bien para que pues te quiera Dios, pues, ¿no? Y pues bueno, ¿qué pasa cuando un niño pierde a su mamá y pierde a su papá? Entonces, eso es lo que a mí me confunde mucho y por eso le hacía el comentario antes. Sí. Te voy a... hazme recordar en la siguiente, me gustaría con todos compartir a Caín y Abel. Cuando Caín peca, y piénsenlo a ver ustedes, ¿por qué Dios, y les voy a preguntar en la siguiente clase, ¿por qué Dios acepta la ofrenda de Abel y no la de Caín? ¿Por qué Dios no acepta la de Caín? Me gustaría que me den respuestas, ¿no? A partir de eso, Ana, te voy a explicar. ¿Qué significa? Que nosotros a veces queremos darle respuesta a todas las cosas tal como nosotros lo vamos entendiendo, captando. Pero ese texto es valioso porque me gustaría que ustedes vean y razonen. ¿Por qué no le acepta a Caín? Y lo vean en la Biblia. Porque yo he escuchado cada historia. Alguna persona incluso me ha dicho que porque le ha ofrecido frutos podridos. En la Biblia en ningún lado habla de que le ha ofrecido frutos podridos. Pero ahí las monjas te explican de maravilla que Caín tenía frutos podridos. No sé. ¿Por qué no acepta a Caín? Eso sería bueno que te interrogues, Ana. 2, no está mal a veces hacer eso porque estás poniendo las bases de una religión. Entonces, cuando son los niños, les tienes que ir poniendo unas bases, que esas bases después, si crece en la fe, va a tener que interrogarse como Job, porque Job ha crecido en esa formación. Ha crecido, yo hago una cosa buena, pero llega el golpe de la vida y se enfrenta con Dios. Entonces,
no todo es malo en nuestra formación. Entonces tampoco pidamos una formación a los de 50 para los niños. No, para los niños háblales bonito de su, ¿no? De sus, de esa base, de esas, esto. En la medida que crece, también se va a abrir al misterio. Porque si no te abres al misterio, al menos queda la base, ¿me entienden? Entonces, acá nosotros tenemos hay papás que reniegan porque a sus hijos les hacen, yo he sido profesor años en escuela, les hacen aprender de memoria las cosas y reniegan y protestan. ¿Por qué no de memoria? ¿Por qué no de memoria? Yo he vivido en Israel, he estudiado en Israel. En los yeshiva actuales, a los niños les hacen aprender la Torah de memoria, aunque no quieran, igual que en tiempos de Jesús. Entonces, un judío como San Pablo en su pueblo dice, yo sé la Biblia de memoria, la Torah de memoria. Entonces dicen, qué bien, pero eso es normal, lo van a decir los judíos. Pero a nosotros alguien dice, yo sé Marcos, el evangelio más chiquito, yo lo sé de memoria. Todos dicen, wow. ¿Me entiendes? Entonces, hoy, ¿no? Fíjate, los genios judíos es porque a sus niños los han hecho aprender de memoria todas las cosas. Después ya, el día en que liberen su pensamiento, entrarán en el proceso de la abstracción. Entonces, un poquito para explicarte a Ana y José, no es malo, porque le estás poniendo las bases. Pero cuando sea viejo como Job, ese niño tendrá que interrogarse frente a Dios y protestar. Sí y solo sí, este niño, ese joven o ese adulto, quiere tener experiencia profunda de Dios. Si no, también va a ir al cielo, como todos, ¿no? Está bien. Muy bien. Muy bien. Agradezco a alguien más. Ahora sí, ya. Alguien me está preguntando en el Face, me está diciendo Amílcar Agustino Bocio, ¿por qué es difícil en algunas personas cumplidoras de los ritos, entre comillas, hablar de dar una oportunidad a quien se ha alejado de Dios, de acogerlo nuevamente? Esto es una dificultad para mí en la pastoral juvenil, porque dicen que se tienen que ser justos y no dar siempre tantas oportunidades. Eso, Agustino, Amílcar, que me está diciendo, eso no es cristianismo. ¿Ah? En el fondo, aquel que te está enseñando eso, o sea, eso que te está diciendo esa persona es herejía, fue una herejía de los primeros siglos del cristianismo. A ver, algo fácil para que leas, mire esa película de, ¿cómo se llama? Donde actúa Cirilo de Alejandría, esta película que se llama Ágora, no, Agapía, algo así, ya no me acuerdo. Que Hipatia. muestra en la película los parabolianos. Es Hipatia, la película se llama Ágora. Ágora se llama así. Ágora, muy bien. Gracias, hermano. Entonces, Amílcar, solo te explico que fue una herejía en los primeros siglos del cristianismo de que el cristiano tiene que ser puro, santo y puro para dar culto a Dios. Entonces, se seleccionaban y hubo una secta, aparte de los parabolianos, esos parabolianos no te admitían un pecado, ¿no? Igual que algunos movimientos de ahora, ¿no? Entonces, solo los puros pueden dar culto a Dios. Pero esa herejía ha sido sancionada en los primeros siglos del cristianismo. Junto con esa herejía, Amílcar decía que el sacerdote o el obispo o el presbítero que haga culto tiene que ser puro y tiene que estar sin pecado. Y la iglesia sabiamente ha dicho, esa herejía se condena, gracias a Dios, porque si no, ¿cuántos curitas nomás podrían hacer misas? Pero esa herejía está sancionada, es una herejía en la iglesia. Entonces, Amílcar, si encuentras una persona así, explícale, hermano, esa es una herejía de los primeros años del cristianismo. Está sancionada. Entonces, esto, tengo que repasar un poco la lista de herejías te lo voy a catalogar para la próxima, que el nombre de esa herejía. Entonces, también vuelvo a repetir, se pedía lo mismo para el sacerdote, que esté pulcro, sin pecado, sin pecado.
Y curioso, esa herejía se ha quedado ahí. Y entonces el sacerdote tan pecador como el fiel tan pecador celebra y hace culto a Dios. Y tiene la validez a los ojos de Dios. Por eso en el Levítico dice, el sacerdote hace el culto primero por sus pecados y después por el pecado del otro, del oferente, del pueblo. Muy bien. Algo más, queridos amigos, ya creo, les agradezco mucho. Hay Alejandro, creo que quiere decir algo. Hay un Alejandro para terminar. Me alegra mucho que resistan porque veo que hay más de 100 y tantas personas también en la red y me alegra que resistan un poquito, pero yo trato de que sea 1 hora el curso y esto ya es un espacio de diálogo bonito, ¿no? Alejandro, ¿querías hablar algo? No. No, nada. Muy bien. Entonces, les agradezco mucho. Gracias a ustedes, gracias a que por su presencia, por su ¿no? Por su presencia. A la siguiente, por favor, ya vamos a dar un giro en la figura de Job. Un giro. Que tengan un bonito fin de semana y que Coco les visite a su casa, ¿no? A los mexicanos. Muy bien. Gracias, un saludo, saluden. El link para la asistencia. Muchas gracias, padre. Gracias. Jorge, un saludo Gracias. y mándeme su mail, Gracias. señor Jorge, y yo le voy a escribir por mail para coordinar. Buenas noches, buenas noches. Muchas gracias, también, monseñor. Gracias, monseñor. Sí. Hasta la próxima. Buenas noches. Buenas noches a todos y Buenas todas. noches, monseñor. Buenas noches. Gracias. Mucho gusto. Gracias, monseñor. Desde Guatemala. Buenas noches con todos. Buenas noches. Saluden así bonito, ¿no? Gracias, Rafael Fuentes. Gracias, monseñor. Buenas noches con todos. El link para la asistencia. Coco. Buenas noches, monseñor. Gracias, monseñor. Buenas noches. Ajá. Muy bien. Está bonito el curso. Qué bien, qué bien. No han puesto el link para la asistencia. El link, Brian. Ya se envió desde hace media hora, más de 5 veces. Hasta mañana, que descansen todos. Pero no, aquí no aparece. Buenas noches, monseñor. Buenas noches. Excelente la clase, va. Desde Tarma. Gracias, hermano. Tarma. Siempre de Tarma. Qué bien, siempre puntual el hermano. Muy bien. Buenas noches a todos desde Puebla, México. El link de asistencia no está en el chat. El link de asistencia. Muy bien, pasen. Buenas noches, monseñor. Saluden, Hasta saluden. luego. ¿Desde dónde están? Saluden, por Costa favor. Rica, Dios. Costa Rica. Pura ¿Dónde están mis vida. amigos de Venezuela, de Argentina? Saludos. Buenas noches a todos. Un saludo desde México. Hasta luego, monseñor. Hasta luego, hermano Brian. Gracias. Buenas noches a todos. Saludos desde Uruguay. Desde Uruguay, gracias. Muy bien. Monseñor, tiene que preparar el siguiente curso como continuación de esto, porque nos va a dejar choqueados a todos. Muy bien, María. Primero mándame mi torta y luego conversamos. Un pastel. Ok, con mucho gusto. Tienes que mandarme un pastel rico. Muy bien. Sí. O visite Costa Rica para que cambie la mentalidad. Muy bien, saluden. ¿Desde dónde? ¿Quién? No, de Venezuela antes estaba mi amiga. ¿Cómo se llama? Ya no la escucho. Buenas noches, monseñor, desde Juliaca, aquí cerquita. Desde Juliaca, gracias. Desde Juliaca, también saludo a Edgar Dueñas Flores. Ese nombre me suena. A Erla Ramírez, a Nivia del Face, también saludo a Milcar, a María Suxo, ¿no? Y todos Octavio. Miren, el Octavio también está acá en Casafranca. Padrecito, muy bien.
Saludo, buenas noches con todos, buenas noches. Un gusto tenerlo siempre y gracias. Y desde la próxima, no se olviden, cambiamos el giro en nuestro texto sobre Job. Muchas bendiciones. Igualmente. Buenas noches, Brian. Buenas noches, monseñor. Buenas noches. Monseñor Jorge, te mandé mi mail. No te olvides, escríbeme a mi mail, por favor, para comunicarme con usted. Monseñor Jorge. Correo yo, monseñor. Ahorita se lo envío a usted. Muy bien. Gracias, bendiciones. El link para la asistencia. Sí, el link para la asistencia, ahí está mi asistente, Brian, muy bien. Muy bien, saludos a todos, saludos muy bien, Delfín, a Rosa, Nancy, que está muy bien acá. Saludos a los padrecitos también que están presentes, muy bien. Buenas noches, hermanos, buenas noches con todos. Buenas noches, gracias, monseñor. Hasta